Y en esta noche yo quiero, el Espíritu Santo es tan especial, muy especial. La semana pasada yo traía una palabra y me dijo el pastor Forte, no, que vamos a poner a la pastora Yasmina. Y yo, como ella casi yo no la quiero, le dije, pues claro que sí. Entonces mi hermana trajo una palabra la semana pasada que edificó mi vida. Y desde ese día el Espíritu Santo había puesto una palabra fuerte en mi espíritu. Porque muchas veces nosotros empezamos a caminar en el llamado, pero nos desenfocamos en medio del camino. Y el Espíritu Santo puso esto claro en mi mente, audible fue que lo escuché. Enfócate en tu asignación. Y cuando se habla de enfocarte, significa que tú tienes que quitarte de las distracciones y aquellas palabras que hacen que tu mente, tus ojos, tus oídos y tu boca te desenfoque del llamado por el cual Dios te dio. Y yo quiero en esta noche que hablemos de manera de Nehemías. Es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en la Biblia de alguien que es enfocado de acuerdo al llamado que Dios le hizo. Dice la palabra que Nehemías fue una de las personas que fue llevado cautivo del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había sido destruido, sus puertas habían sido destruidas, sus muros habían sido destruidos. Y Nehemías estaba en aquel lugar, ya fuera de Israel, y estaba en el palacio donde él estaba. Y dice la palabra que alguien fue a hablarle del pueblo de Israel. Y dice la palabra que le dijeron, el pueblo de Judá está destruida. Sus muros están destruidos. Cada una de sus puertas están destruidas. Y dice la palabra que él se compungió en el espíritu. Sintió una carga tan fuerte que Nehemías casi no podía ni hablar ni respirar. Y dice la palabra que en aquel momento Nehemías hizo 3 cosas. Cuando nosotros recibimos una mala noticia, mayormente eso es lo que hacemos. Número 1, nos fajamos a dar gritos. Yo no sé usted, pero yo doy la llorona, me llaman. Me fajo a dar gritos. Pero Nehemías me da un ejemplo vivo de lo que nosotros tenemos que hacer. Aparte de llorar, porque dice la palabra que Nehemías lloró, dice la palabra que ayunó. Se preparó, empezó a buscar y puso su corazón para buscar a Dios y oró. Fueron las 3 cosas: lloró, ayunó y oró al Padre para buscar, para entender qué era lo que había pasado con su amado pueblo. ¿Por qué estaba destruido? ¿Por qué sus muros estaban destruidos? ¿Por qué sus puertas estaban destruidas? Y dice la palabra que Nehemías en aquel lugar sintió tanto el peso de lo que estaba pasando, que cuando estaba caminando delante del rey, el rey le preguntó: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Porque yo te veo triste, yo te veo acongojado. Y eso pasa cuando Dios pone una situación dentro de tu corazón, que es tanta la carga que tú tienes dentro de ti, que tú no puedes respirar, tú no puedes mirar para ningún lado. Tú no necesitas la voz audible de Dios para tú entender cuál es tu llamado. Solamente tú necesitas enfocarte en la carga que Dios pone dentro de tu corazón. Porque Nehemías no sabía cuál era el llamado. Él estaba en el lugar incorrecto, estaba en la casa de un rey, mas escuchó que había sido destruido Judá, y allí empezó la carga en su corazón. No escuchó la voz audible de Dios: Nehemías, levántate y ve a reconstruir a Judá. No, sintió una carga dentro de su corazón: yo necesito ir a restaurar aquellos muros, yo necesito levantar esas puertas, yo necesito hacer algo, no puedo estar sentado sin hacer nada. Y era tanta la carga que tenía Nehemías que estaba triste. Y todo el que estaba a su alrededor le preguntaba: pero Nehemías, ¿qué te pasa? Hasta que el rey le dijo: ven acá, papito mío, ¿qué es lo que te pasa? Tú derrochas tristeza cada vez que caminas. Y él le dijo: es que mi amada ciudad está destruida. Mi pueblo está destruido. Los muros están destruidos, las puertas están destruidas, todo aquello está destruido. Ay, dice el rey, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ay, si he hallado gracia delante de ti, oh rey, permíteme ir a aquel lugar a levantar aquellos muros. Y el rey le dijo:
no hay problema. Como dicen los alemanes, kein Problem. Ese es tu problema, Nehemías. Pues prepárate, tú vas para allá. Ahora, esto aquí es donde se pone bueno. El rey le preguntó: Nehemías, ¿qué tú necesitas para levantar aquellos muros? ¿Qué tú necesitas para que esos muros sean restaurados? ¿Qué tú necesitas para que aquello sea manifestado? ¿Qué quiero decirte en esta noche? Todo lo que tú necesitas para trabajar en el propósito, en la asignación en el cual Dios te ha dado. Así como el rey le dijo a Nehemías, así te dice Dios a ti. ¿Qué es lo que tú necesitas para que esa asignación en la cual que yo te llamé, tú necesitas? Yo lo tengo para ti, porque el rey le dijo: ¿qué es lo que tú necesitas? Carta para los gobernadores para que me dejen pasar. No hay problema. Oro para hacer levantar muros y comprar materiales. No hay problema. Madera para levantar las puertas. No hay problema. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Así como Nehemías te dice el Padre, ¿qué es lo que tú necesitas para que la asignación sea dada? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y tú me vas a decir: pastora, pero es que yo no sé cuál es mi asignación. No necesitas hacer una labor ministerial. Hasta en el lugar donde tú estás trabajando tienes una asignación. Restaurar los muros de tu vida. Restaurar los muros de tu familia. Restaurar los muros de la iglesia. Restaurar los muros del llamado. Son muchos los muros que cada uno de nosotros y las puertas que cada uno de nosotros necesita restaurar. Pero ¿qué te quiero decir? El Padre tiene todo lo que tú necesitas para que esa asignación sea cumplida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que necesitas? Madera, papita. Yo tengo la madera para la puerta, para que me cierres todas las puertas. Santo, aleluya. ¿Sí o no? Yo quiero que vayamos a la palabra, porque usted me va a decir: pero tú estás hablando mucho, yo quiero palabra. Venga, Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 20 les dice: les dije, vosotros venís el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho dijeron: levantémonos, edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿No os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Te tengo una noticia de última hora que acaba de salir en el periódico. Tan pronto tú dispones tu corazón a empezar a levantar los muros, a empezar a hacer la asignación que tú tienes delante de parte de Dios, de este mismo instante se te levantan los Sanballat y los Tobías. De una. Y tú me vas a decir, porque lo escucho diariamente, lo escucho todos los domingos, lo escucho constantemente: pastora, pero yo estoy caminando correctamente y a mí ahora es que se me ha levantado el diablo en el trabajo y el diablo en mi familia. Hey, te tengo buena noticia: estás haciendo lo correcto, porque Sanballat y Tobías se te ha levantado. Sanballat y Tobías se te han levantado. Es la señal que tú necesitas entender que estás haciendo lo correcto delante de Dios. Estoy diezmando, estoy ofrendando, y la finanza, yo no sé lo que pasa con ella. Estás haciendo lo correcto, porque Sanballat y Tobías ha venido para desarticular la obra que tú estás haciendo. Tienes que enfocarte en lo que estás haciendo.
Porque el trabajo de Sanballat y Tobías es venir a desanimarte, desalentarte, traer dudas, desánimo, cansancio. Esa es su asignación, el cual Él tiene. Y Él no va a descansar hasta tú hacerlo. Mas tu asignación es seguir hacia adelante. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistid, caminad y avanzad. Ese es tu diseño. Esa es tu asignación. Yo quiero que tú sepas que desde el instante en que Nehemías se propuso en su corazón ayunar y buscar a Dios, desde ese mismo instante hubo un clic en el mundo espiritual que dijo: necesito preparar mi equipo, porque hay alguien que se ha propuesto en su corazón buscar a Dios y edificar. Yo necesito levantar el equipo que haga todo lo contrario, destruir, a desalentar. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Tú no puedes permitir que el desaliento gobierne tu vida de oración, porque desde el momento en que el desaliento gobierna tu oración, Él empezó a ganar la batalla y tú empezaste a decaer. Porque en la oración el diseño divino es donde se te va a ser revelado. Porque tú no puedes caminar sin una dirección. ¿Cómo caminas? Bueno, el GPS de nosotros. Si perdemos la señal del GPS, ¿cómo llegamos al destino? Y el trabajo de Sanballat y Tobías es hacer que la señal se pierda en el camino, para que tú tengas que pararte. Pero si se perdió la señal, déjame pararme en esta esquina. Manita, tú sabes cómo yo llego a la esquina de más allá. Sigue derecho, dobla a la izquierda. Que no se tope conmigo, Padre mío. Que siga a la derecha, siga a la izquierda. Vamos para adelante. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Esa es nuestra asignación. Enfócate en el llamado. Enfócate en la restauración. Enfócate en lo que Dios ha dado de ti. No que mis hijos, ahora es que yo lo veo perdido. Mentira del diablo. Empieza a declarar la palabra. Empieza a establecerla. ¡Ay! Yo recuerdo, no muchos lo saben, pero yo recuerdo cuando llegué a esta casa, los amados 11 y 12 años de mi hijo. Mire que son fuertes. Y aquí en la iglesia regalaron unos panfletos pequeñitos que decían: dominio propio. Tengo dominio propio para mis amigos. Tengo dominio propio para en mi casa. Tengo dominio propio en mis estudios. Tengo dominio propio en mis deportes. Y yo cogí uno de esos y lo pegué en el baño. Lo pegué en su closet, lo pegué en su gavetero, lo pegué en cada lugar y lo hacía como una oración. Venga, ahí, léeme qué es lo que dice ahí, hijo mío. Tengo dominio propio de esto, tengo dominio propio de esto, tengo dominio. Ay, es que yo necesito que esa rebeldía tuya se meta al dominio de Cristo. Es que necesito ejecutar la palabra de Cristo sobre ellos. Pero si yo no acciono, si no busco la guianza del Espíritu, ¿cómo puedo vencer? Entonces tú necesitas empezar a declarar las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que empezar tipo Griselda en la puerta de la habitación de mi hijo. Dice Pastor Juan. No me importa cómo yo lo veo. Es que dice Pastor Juan. En la taza de su café dice Pastor Juan. En la habitación de mi hija dice Profeta Eva. Su taza, Profeta Eva. Es que tengo que llamarla como dice el cielo, no como dice la tierra. Me salió rebelde el hombre. Pero a su tiempo él se enderezará. Mentira. Yo quiero que tú sepas, Nehemías 4:1-3 dice. Nehemías 4 del 1 al 3 dice: cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Número 2. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montes del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba
junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y tú me vas a decir, pero esos versículos son para esos tiempos. Es la misma estrategia que el diablo usaba en este tiempo. En ese tiempo es la misma que usa en el día de hoy. No hay ninguna nueva. Es exactamente la misma. Lo que pasa es que nosotros estábamos con los ojos entenebrecidos. Por eso cuando empecé a predicar le dije: Señor, abre sus ojos espirituales, porque tú necesitas caminar con entendimiento. Lo primero que hace es burlarse de la obra que está pasando. Y es claramente como hace el diablo. Mira ahora, ya di que está sirviendo a Cristo. Mira ahora, ya no bebe. Mira ahora, ya no baila. Mira ahora, ya no va a discoteca. Mira ahora cómo viste. Lo primero que hace el diablo es burlarse de lo que Dios empezó contigo, y como mismo hizo con Sanbalat y Tobías. Tienes que identificar al diablo, la voz del diablo. No importa quién sea a tu alrededor. Si el diablo cogió a Pedro que andaba con Jesús, ¿cómo no va a coger un familiar tuyo? Pedro, el que andaba con Jesús para arriba y para abajo, tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Entonces, así como Jesús tuvo que decirle a Pedro, hay un momento determinado que tú tienes que decirle a aquello que se burla de ti: apártate de mí, Satanás, porque la buena obra que Dios empezó conmigo, Él la va a culminar. Él perfeccionará este vaso de barro, y lo hará, lo exhibirá públicamente. Es la misma estrategia. Número 2, lo que hace, dice, lo hizo de una manera pública para avergonzarlo. Y hoy también hace el mismo. Nada más espera que tengamos una reunión familiar para decir: no, porque ahora tú eres cristiano. Ahora tú eres cristiano. Ahora tú eres cristiano, y ahora todo lo que tú se lo das a lo aleluya. Ya no te lo bebe de romo, pero se lo da al aleluya. Pero déjame decirte que cada vez que tú le das al aleluya, estás sembrando en el reino de los cielos, porque su palabra está siendo expandida. Y allá el libro de las memorias, Jehová lo abre y dice: mi hijo dio para que el evangelio no fuera a las naciones y fuera predicado. Él no fue a predicar, pero dio para que fuera a predicar. Eso es lo que pasa. Y busca la manera de avergonzarte públicamente, de que tú te sientas menospreciado. Lo tercero que hace el diablo, y lo hizo con estos hombres, fue etiquetarlos. Mira ahora, y estos muros van a servir. El diablo lo que hace contigo y conmigo quiere etiquetarnos, ponernos una etiqueta humana. Aquella es esto. Mentira del diablo. Yo soy lo que Dios dijo de mí aquí en la tierra, no lo que Él quiere decir de mí. Yo soy su hija, coheredera juntamente con Cristo. Yo no soy una obra del mundo, yo soy una obra de sus manos, porque mi embrión vieron sus ojos desde el vientre de mi madre. Pero tú tienes que tener el conocimiento de la palabra para tú poder hablar con poder y con autoridad. Así. Y lo cuarto que el diablo hace: poner en duda la obra que tú estás haciendo. Constantemente empezaste a hacer la obra y ya estás culminando y dices: pero yo fui llamada para esto. Yo creo que yo no fui llamada para esto. Te falta solamente 2 escalones para culminar el proceso, y te sientas, porque la duda llegó y empiezas a pensar: yo no fui llamada para esto. Yo voy a soltar esto. Yo voy a tirar la toalla. Esto no fue lo que Dios dijo de mí. Ya yo no me acuerdo de lo que Dios dijo de mí, porque el diablo es experto en hacerte olvidar las promesas de Dios a tu vida. Él es experto en hacerte creer las cosas del mundo, más su palabra hace que se te olvide. Y yo quiero que tú sepas y entiendas en esta noche que Él vino para recordarte que tienes que enfocarte en el llamado. Olvídate de las voces, olvídate de la duda, olvídate de que si sí o que si no. Si ya empezaste y llegaste hasta aquí, es porque Él te llamó. Y lo quinto, ay santo, ese reloj. Clasificar que si terminaba la obra, esta no iba a quedar bien hecha. Oye,
Si terminan la obra, esa se va a caer de una vez. Mentira del diablo. Lo que Dios hace, lo hace bueno. Lo hace a través de mí porque yo le doy la excelencia a Cristo. Tienes que entender eso, que la excelencia tú se la das a Cristo. Y lo que tú estás haciendo para Cristo cumplirá su propósito. Aleluya. Pero Nehemías no se fajó a llorar. Nehemías no dijo: ay, es que ahora están hablando de mí, ya yo no me acuerdo del llamado. Él se enfocó en el llamado. Él dijo: ay, oye Jehová, Dios de lo que es de ejército, mira lo que están diciendo en contra de mí. Mira lo que están hablando de la obra que yo estoy haciendo para ti. Nehemías 7:8 dice, Nehemías 4, 7 y 8 dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron a todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Desde que tú decides: ya yo no me voy a acostar con mi novio, voy a caminar en rectitud delante del Padre, esos muros empiezan a cerrarse y el diablo lo que hace es que se enoja aún más. Desde que decides que ya no vas a hablar mentira, que vas a caminar en rectitud, el diablo se va a enojar y va a querer levantarse más. Desde que tú que empiezas a hacer lo correcto en el trabajo, se te van a levantar lo mismo del trabajo para que tú dejes el trabajo. No, mentira del diablo. Cada vez que yo escucho a una gente que me habla, me da una ira santa. Me dice: no, porque en mi trabajo se me levantó el diablo. Pero ¿y tú? ¿Y el Dios que tú le sirves? El Dios que tú portas, el Dios que tú cargas, el Dios que tú llevas, que no tiene poder todavía. No es, dice la palabra, que cuando Gedeón fue, que el Padre lo llamó, dice la palabra, que él fue a derribar los muros de los altares de sus padres. Dice la palabra que el Asdod, el Dios que los padres de Gedeón servían, se postró, cayó, se le doblaron los huesos y se postró delante del arca del pacto. ¿Qué te quiero decir? Eso es lo mismo ayer y es lo mismo hoy. Lo que tú portas, el arca del pacto tiene que doblegarse ante toda tiniebla, ante toda oscuridad, ante toda brujería, ante toda hechicería, porque tú lo que tienes es mayor que lo que ellos tienen. Santo, aleluya. Alguien tiene que creer eso y caminar con esa autoridad y entender que yo cuando llego el diablo tiene que someterse, que el diablo tiene que doblegarse, porque lo que yo aporto es mayor que él, porque él es una criatura hecha por Dios. Él es una criatura hecha por Dios. Santo, gloria a Dios, se multiplicó el reloj. Me quedaban 5, ya me quedan 15. Dios obra. Nehemías 17:20. Nehemías 4, 17, 20 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Tú tienes que estar todo el tiempo avispa, siempre mirando dónde el diablo viene. Ay, no, que si me van a dar, que me den duro. Mentira. Tienes que estar con la espada desenvainada todo el tiempo, levantando los muros, haciendo la asignación, pero con la espada en la mano. No importa el que se te levante. Se fuñó él. Se fuñó. Porque yo estoy armada y soy peligrosa. Yo no sé usted, yo ando armada y soy peligrosa. Y no es con armadura de hombre. No es con arma de hombre. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu, aleluya. Versículo 18 dice: porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a los lomos, y así edificaban. Y el que tocaba trompeta junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales, versículo 19 estoy leyendo, y el resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro.
Versículo 20. El lugar donde oyeréis el sonido de trompeta, reuní allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Es que yo no entro a la batalla sola. Yo entro con la victoria garantizada porque Él peleará por mí. Él peleará por mí. Ay, pastora, que tengo una batalla en el trabajo. Y yo digo, ¿qué tú estás haciendo, hija? Ay, yo estoy orando en mi casa y declarando que Dios va a obrar. No. ¿Qué tú haces que tú no has activado los ángeles guerreros en aquel lugar para que cuando tú llegues el ambiente esté preparado para cuando tú entres? Ay, que todo plan del maligno sea anulado. ¿Qué tú haces que no está desatando la palabra? Ay, trayendo confusión en el campamento enemigo. ¿Por qué yo tengo que cargar la confusión y ellos no? Ay, que estoy tan confundida, yo no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Mentira del diablo, la confusión es del diablo. Yo tengo al Espíritu Santo, que cuando dice la palabra que Él me guía a toda verdad. Él no me guía a la mentira, Él no me guía a la confusión, Él me guía a toda verdad. No a una, sino a toda verdad. Entonces, ¿cómo es posible que a veces andamos tan y tan en dudas que nos olvidamos de que tenemos a alguien que pelea por nosotros? Que tenemos un Padre que pelea por nosotros. Él peleará por nosotros. En mis inicios del Evangelio de Cristo, donde más Dios me usaba, yo no tenía mucho conocimiento, pero yo le daba, porque imagínense, a mí me gusta eso. Me llamaban, me decían Griselda, no, en mi pueblo me llaman Giovanni, vamos para allí, vamos a desbaratar un altar. Vamos, ¿para dónde que vamos? Y allá íbamos nosotros cerca del río y empezábamos, la sangre de Cristo tiene poder. Recogíamos todo esos cuadros y toda esa vaina en el nombre de Jesús. Y aquí la gente le tiene miedo a una persona que está vestido de blanco. No, que yo no me le puedo pegar. No, que yo no me le puedo pegar porque que se está haciendo un santo. ¿Qué santo ni qué 8 cuartos? Yo tengo al Espíritu Santo que tiene más poder que ese. Ese está convocando santos que no tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan. Más yo convoco al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene ojos y que ve, que tiene oído y que escucha. Yo no convoco un santo. Yo convoco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él me dijo, mira, ve allí a aquel lugar, recoge todo y bota. Mire, yo no voy a mirar para ningún lado. Yo me voy a ir y lo voy a hacer. Porque el que me manda me respalda. Él no me manda sin respaldo. Lo primero que hace es que envía su comandante de ángeles delante de mí. Es lo primero que Él hace. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener miedo? ¿Cuál es la cuestión? No, porque es así. No es que yo sea rebusera ni nada por el estilo, pero yo tengo un Dios grande. Yo tengo un Dios poderoso. Si Él fue capaz de matar un ejército uno con otro, que ellos se mataron uno con ellos, dime tú a mí qué no puede hacer por mí. Ahora yo quiero recordarte estos principios, porque estos principios te van a ayudar claramente para tú obtener la victoria y enfocarte en la asignación en el cual tú fuiste llamado. Recuerda el título, enfocar en tu asignación. Número 1, la oración debe ser lo primero que tú necesites para tomar decisiones trascendentales. Nehemías, antes de ir a levantar los muros, lo primero que hizo fue orar. Y dice la palabra que él oró: si eres tú que me estás mandando, haz que tu gracia y tu favor cuando yo me presente delante del rey. Si tú te pones a ver a Esther, antes de irse a presentar delante del rey, lo primero que hizo fue que se postró delante de su presencia. Y después que se postró dijo: si tengo que perecer, que perezca, pero hoy me presentaré delante del rey. ¿Qué te voy a decir con esto? Necesitas tener intimidad antes de entrar a cualquier batalla. Necesitas mantenerte en oración, buscando el rostro de Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Número 2, tú puedes llegar lejos si tú andas solo,
Pero si tú te buscas un equipito con la misma visión que tú, con la misma manera de pensar, con el mismo enfoque, número 1, te vas a cansar menos. Número 2, vas a llegar más rápido. Y número 3, te vas a cansar menos. Búscate y alíate con personas específicas. Nehemías no levantó y restauró Judá solo. Dice la palabra que se buscó al equipo que estaban ahí en Jerusalén. Le dijo: vamos a edificar, vengan, vamos a edificar. Yo le voy a dar la palabra, yo le voy a decir, vamos a edificar. Yo me voy a unir con las personas con la misma visión, porque ellos son los que me van a ayudar a caminar y avanzar hacia el destino que yo fui marcado. Y Dios te va a unir a aquellas personas que tienen la misma visión que tú. Número 2, Dios no necesariamente está buscando gente que tengan llamado, que tengan muchos dones, que tengan mucho porte. Ay, esa mujer tiene porte de guerrera. Yo voy a buscar a esa mujer para que me ayude a pelear la batalla. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, que no le importe lo que tenga que hacer para concluir el llamado. Él lo va a buscar. Personas dispuestas. Dice la palabra: en mi nombre echad muchos demonios. Yo estoy aquí, yo he hecho todo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Enfócate en tu corazón, que esté limpio y que esté dispuesto a hacer la asignación por el cual Dios te llamó. Porque si no lo estás haciendo, estás deteniendo el reino de los cielos. ¿Cómo? Sí, porque todo lo que Dios te va a dar y te va a diseñar aquí es todo basado en su palabra y en su llamado. Número 3, busca líderes en el cual tú puedas delegar asignaciones. Líderes confiables, líderes que tú puedas decir: ve allí y ellos harán así. No que tú lo digas: ve allí, déjame irme mejor para acá, para el norte. Pero yo te dije que fuera para el sur, mi hijo. Que en el sur es que hay que levantar. No, pero yo pensé que en el norte. No, pues entonces quítalo, porque no es parte de la visión. No es parte del diseño de Dios. Si tú le dijiste el sur, para el sur es que tiene que coger. No le digas que el norte. Pues no, el norte, porque Dios me dijo a mí que el norte. Hello, hay un líder aquí en la tierra. Si no te sometes al líder de la tierra, ¿cómo te vas a someter al Dios vivo, todopoderoso? Tienes que aliarte de líderes. Número 4, la oposición no debe detener tu propósito. Y tenemos el ejemplo de Sanbalá y Tobías. Hablamos de desánimo, cansancio. Pero muchos de los Sanbalá y Tobías que cada uno de nosotros tenemos, vamos a incluirnos todos en el paquete, tenemos cosas que necesitamos arreglar en nuestras vidas, que son la oposición que el enemigo coge en nosotros mismos, en nuestra misma mente, para detener la asignación que Dios puso en nosotros. Pequeñeces en nuestras mentes que permiten que el enemigo detenga nuestra visión. Pequeñas cosas que el enemigo hace en nosotros que detienen la obra que Dios empezó a hacer en nosotros. Tienes que saberla identificar, tienes que tener los ojos abiertos, tienes que estar apercibido, tienes que saber identificar la voz del diablo. El Dios no te va a decir: mira, cómete ese semáforo y avanza. Si es a 45, vete a 60, porque tú necesitas llegar. Hello, eso no es Dios que te está hablando. Ay, ya se metió el hielo para acá. Sigo aquí. Número 6, la verdadera restauración transforma tanto la circunstancia como el corazón. Desde el mismo instante que dispones tu corazón para buscar a Dios, desde ese mismo instante se activa en los cielos algo sobrenatural, pero también se activa en el infierno. Te tengo esa noticia, porque tengo que hablarte de la realidad. No te puedo contar todas las cosas lindas. Desde el mismo instante que dispones tu corazón, buscar a Dios. Si no, nadie ha escuchado de Daniel. Los 21 días. Dice la palabra que él buscó porque se entendió que había llegado el tiempo de la salida del pueblo de Israel y todavía el pueblo estaba cautivo. Y dice la palabra que desde ese mismo instante propuso su corazón buscar a Dios 21 días, pero se le opuso
¿Sí o no? El príncipe de Persia. Desde el mismo instante en que tú propones en tu corazón, te tengo que hablar las cosas como son, para cuando tú salgas de esa puerta tú estés apercibido y sepas a lo que tú vas, para que tú entiendas, ay, es que el diablo se me levantó. Es que ya tú sabías que se te iba a levantar, porque ya tú empezaste a edificar la casa, porque ya tú empezaste a hacer lo correcto delante de Dios. Desde ese mismo instante él se iba a levantar, pero tú tienes que saber resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Tú te podrás levantar contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, David, tenemos un David. Vivió una vida relax. No hubo un tiempo que no viviera en guerra, David. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero dejemos a David ahí tranquilo. Y Moisés, y Abraham, y José, y Habacuc, y Oseas, y Joel, Elías. Cada uno de estos hombres y mujeres de la Biblia nos están dando un ejemplo a nosotros, pero ahora nosotros nos volvemos locos porque nos decimos, se nos levantó el diablo, ¿qué yo voy a hacer? Pero hello, yo tengo ejemplos de la palabra, que hombres y mujeres guiados por el Espíritu, caminando en rectitud, que escribieron versículos bíblicos. El diablo se le levantó, ¿cómo no se me va a levantar a mí? Dice la palabra, para los que escudriñan, que a Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero se le había levantado a alguien para que esa puerta y eficaz él no pudiera entrar en Roma. Cada vez que vas a hacer algo de parte de Dios, tienes que entender que el diablo va a querer detenerte y necesitas enfocarte en la asignación en la cual fuiste llamado. Necesitas que tu mirada esté enfocada en esto, en lo que Dios dijo. Yo siempre he dicho, yo vengo de un pueblecito pequeño de campo. Los buey, ¿quiénes no conocen los buey? Los buey son parecidos a la vaca, bueno, al toro. Cuando ellos son los que recogen la caña de azúcar, a ellos se le pone una cuestión aquí en los lados, para que no miren ni a la derecha y ni a la izquierda, sino que se enfoquen en un solo camino. Tú y yo necesitamos ponernos esto, enfocar. Dice la palabra, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. No en la situación, no en lo que estoy viviendo, no en lo que va a pasar, no en lo que pasó ayer. Es puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si tú lees, para ya cerrar, justo a tiempo, me quedan 58 segundos. Si lees el capítulo 8 de Nehemías, tú vas a ver que el pueblo completo estaba reunido para leer la ley en aquel pueblo, con las puertas levantadas, con los muros edificados y con la obra culminada. ¿Qué importa cuántos Sanballat y Tobías se pudieron juntar? ¿Cuánto ejército ellos pudieron llamar? ¿Pudieron detener la obra? No, que le cuá. Déjame decirte, nada podrá detener la hermosa obra que Dios empezó contigo. Nada podrá detenerte, nada podrá desenfocarte. Y los adoradores se me perdieron. Santo, aleluya. Nada podrá detenerte. Ay, que siga, oye. Nada podrá desenfocarte en aquello que Dios te llamó. Nada podrá detenerte. Si Dios dijo que te iba a llevar a las naciones a predicar el evangelio, prepara los mensajes, escribe constantemente, porque en su tiempo Él te llevará, pero ya tú vas a estar preparado para cuanto lleve. No que Dios tiene un llamado pastoral. ¿Qué haces que no has abierto un grupo de fe? Abre un grupo de fe, porque allí estás empezando el llamado pastoral que Dios te llamó. Estás empezando a pastorear pequeñas ovejas. Pero necesitas enfocarte. Necesitas entender que el diablo no puede detener la obra que Dios empezó contigo. Dice la palabra, y Él perfeccionará la hermosa obra que empezó en ti. No importa cuánta envidia, no importa el desánimo, no importa todo eso. Porque podríamos dar una segunda parte de qué representa Sanballat y Tobías, y tendríamos tiempo. Pero para este tiempo, el Señor quiere decirte en esta noche, enfócate, enfócate
en el llamado por el cual tú fuiste escogido. No fuiste llamado para ser solamente un banco y venirte a sentar en Alfa y Omega. Eso se lo vamos a dejar para aquellos pequeñitos que solamente están bebiendo leche. Pero tú que estás comiendo mangú, como tú y como yo, necesitas enfocarte. Necesitas enfocarte en lo que Dios dijo de ti.